Soy Germán Silva, nací en Zacatlán, Puebla, hace 46 años, Zacatlán de las Manzanas. Mi vida ha sido llena de emociones desde niño. Recuerdo que siempre me gustó jugar en lugares como este. En Te Quiero México, Te Quiero Limpio Cloralex, veremos cómo su ejemplo y trayectoria ha logrado hacer este estado un ejemplo de trascendencia deportiva. Él fue campeón del maratón de Nueva York en 2 ocasiones y actualmente entrena a niños, jóvenes y adultos para conquistar la cima. Posteriormente me fui a vivir al estado de Veracruz. Mi papá empezó a crear un rancho de naranjas allá y en el camino había una subida muy grande y ahí me costó mucho trabajo convencerlo que me dejara bajarme a correr. Le tuve que apostar que yo era más rápido que el camión, iba a llegar primero que él, entonces esa apuesta realmente valió la pena porque de ahí fue que empecé a convencer a mi papá de que me dejara correr, porque para él correr no era un deporte. Germán Silva, ¿cómo estás? Muy bien, Betty, aquí pues con el gusto y sobre todo, bueno, encantado y emocionado. Bueno, vamos a recordarles un poco. Germán Silva es maratonista, es reconocido internacionalmente, ha ganado 2 maratones en Nueva York, que eso es maravilloso. En el 94 y 95 los ganaste. Así es, ¿Qué se siente ganar? O sea, uno de los maratones, si no es que es el maratón más importante del mundo, ganarlo por 2 veces consecutivas. ¿Qué se siente de repente pasar así? Pues cuando realmente es tu sueño y traes ese deseo de que te preparas y quieres representar a México y ganar algo grande, te enfocas. Yo recuerdo que me visualizaba durante mis entrenamientos desde un año antes que ganó otro mexicano, Andrés Espinosa. Yo dije, el próximo año yo voy a ganar ese maratón. Recuerdo que inclusive un día antes en una rueda de prensa del maratón, yo dije que iba a ganar el maratón, que con todo el respeto a los demás yo lo iba a ganar. ¿Por qué? Porque yo ya lo había visto como un trato hecho, ¿no? Entonces cuando tú te inspiras en algo y te motivas, reúnes todas las condiciones para poder no tener miedo al éxito, ¿no? Entonces yo recuerdo perfectamente que cuando me equivoqué y me fui por otro lado, lo primero que pensé, dije, qué tonto soy, o sea, ¿por qué ando diciendo que voy a ganar? Y todo puede pasar en un maratón, te puedes ir por otro lado y no lo ganas, es como en la vida misma, puedes cometer errores, pero de pronto me di cuenta que dije, no, la carrera no ha terminado, o sea, yo me fui por otro lado, pero todavía puedo ganar, entonces voy a luchar hasta el último momento y mientras no cruce la meta, así me caiga muerto, pues yo voy a seguir luchando porque ya me había visualizado, ya me había inspirado en qué iba a pasar cruzando la meta. Pues justamente fue lo que hice, me regresé, traté de alcanzar a Benjamín Paredes y me di cuenta que se acercaba la meta y se acercaba Benjamín, entonces a final de cuentas lo pasé. Él me dio una palmada en la espalda como reconociendo porque éramos compañeros de entrenamiento. Yo siempre digo que no hay un mejor lugar para ir a ver lágrimas que en la meta de un maratón. Es algo padre. Y ahí cuando crucé la meta, lo primero que sentí, dije, híjole, este sentimiento, esto que había visualizado que iba a pasar, tuve un sentimiento tan inexplicable de alguna manera, algo así como que sí lo logré, ¿no? O sea, algo que todo mundo puede vivir y que no importa si quedaste en último lugar en un maratón o bajaste un minuto o ni siquiera lograste el tiempo, pero disfrutaste el entrenamiento y la carrera, es justamente de lo que se trata, ¿no? Y un año antes te empezaste a mentalizar. Desde un año antes yo gané ese maratón mentalmente. Entre los grandes logros que cuenta Germán Silva se incluye el haber sido campeón en 2 ocasiones en el tradicional maratón de Nueva York. Sus 2 sextos lugares olímpicos en Barcelona 92 y Atlanta 96. Y un segundo lugar en el Campeonato Mundial de Medio Maratón en la ciudad de Oslo, Noruega. Ahorita me puedo recordar los Juegos Olímpicos de Barcelona, mi primera experiencia, y entras al estadio y de pronto volteas para todos lados y está lleno, las luces y todo este tema, y dices, yo soy
uno de los 3 mexicanos que estamos representando a nuestro país, y aquí no me importa lo que tenga que hacer, yo voy a dejar todo lo que traiga, y te metes a la pista y la verdad es que te creces. Una de las satisfacciones más grandes que sin duda he tenido en mi vida es haberle dado un gusto a mi padre cuando gané el maratón de Nueva York en 94. El gobernador de Veracruz me llamó por teléfono y me preguntó: oye, Germán, ¿cómo te podemos ayudar? Y yo recuerdo perfectamente que mi papá llevaba alrededor de 10 años juntando dinero para hacer cooperación para poder llevar la luz eléctrica. Entonces yo le dije al gobernador de Veracruz: bueno, yo estoy muy bien, pero si me echa la mano, de verdad me quiere ayudar, pues ayúdenos a poner luz en Tecomate, ya hay una cooperación por ahí. 2 meses después me hablaron de gobierno para que fuera con el gobernador en helicóptero y toda la cosa, y yo me acuerdo la cara de satisfacción de mi papá cuando ahora sí que se subió el switch. Fue algo muy bonito. Hoy en día esos recibos de luz dicen Tecomate de Germán Silva, y bueno, pues todo el mundo que vive ahí, siempre que voy me llaman Tecomate de Silva. Es algo padre realmente, independientemente de que haya estado por ahí tu apellido. Es una satisfacción. Cuando tú le das un gusto a alguien y lo haces feliz, es una de las satisfacciones más grandes que uno puede tener. Pues a mí me inspira mi familia, me inspira el sentirme en forma. No hay manera de explicar ese sentimiento de estar en forma física, de decir, pues me puedo agarrar mi mochila y me puedo ir las horas que quiera y encontrar tantas cosas que no vas a ver por más que quieras ver en un carro, ¿no? Yo creo que la vida de un maratonista tiene cosas muy bellas, pero también tiene muchos sacrificios. ¿Tú has sacrificado muchas cosas como maratonista? Fíjate que yo no he sacrificado nada. 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 ¿Por qué? Porque me acuesto con ganas de que amanezca para irme a hacer lo que me encanta. Para venir aquí a la Loma Centro Deportivo a entrenar a la gente. Yo corro con ellos, o me voy al cerro, o de repente ando por el Nevado de Toluca, o ando por Monterrey haciendo carreras pues extremas y todo eso. Realmente no sacrificó nada, Betty. Tú llegaste hace 6 años aquí a San Luis Potosí, a este proyecto que es entrenar a las personas, el estar detrás como coaching. ¿Qué satisfacción te da? Cuando ves que alguien que quiere mejorar su salud y dice, yo jamás podré correr 5 kilómetros, y acaban corriendo un maratón, ¿no? Acaban corriendo un maratón o perdiendo peso, o simplemente lo hacen encauzado a dedicarles su esfuerzo a una causa. Ese tipo de cosas, la verdad es que te llegan mucho, ¿no? A mí siempre me han llegado esas cosas, y creo que es la razón principal por la que yo estoy aquí como entrenador, duplicando la experiencia, capacitando entrenadores, pero sobre todo soportado sobre la misma filosofía, ¿no? La mente es la parte más importante. Siempre que pensamos y vemos atletas de alto rendimiento, que justamente aquí en la Loma Centro Deportivo han venido atletas como Mike Phelps y seguido vienen a hacer campamentos de entrenamiento, ves las características de esta gente, que todos ellos, los ganadores, tienen una mentalidad, o sea, son muy buenas personas, muy tranquilas, pero cuando se enfocan a lo suyo, se enfocan al 100%, con una mentalidad de ganadores, y siempre pensando en que, o sea, que nunca van a perder, que van a ganar, ¿no? Entonces, eso es algo que es muy padre, y trabajar la mente para cualquier deporte es como que lo primero. Aunque sus múltiples medallas son importantes para Germán, algo que lo hace sentir aún más privilegiado es el hecho de ser mexicano. ¿Te gusta ser mexicano? Claro, estoy súper orgulloso de ser mexicano. ¿Por qué te gusta ser mexicano? Pues porque lo más importante, creo que agradezco mucho a mis raíces. Yo soy buen corredor, puedo decir que soy muy bueno, gracias a que mi padre fue arriero y mi madre pues era campesina y era cuidaba abejas y todo este tema y toda esta parte, y porque para mí lo más importante en la vida son los principios que ellos me heredaron, que es de respeto, honestidad y lealtad, ¿no? Y por qué no ir a cualquier parte del mundo y promover que en México tenemos cosas envidiables, desde el turismo, la economía, la naturaleza, la gente sobre todo, ¿no? Por cultura
vas a otro país y si quieres, o sea, te respetan y hay mucho respeto muy padre, pero no puedes aparecer a la hora de la comida, por ejemplo en Holanda, porque pues no eres bienvenido, allá no le van a echar más agua a los frijoles, ¿no? Más caldo a los frijoles como lo hacemos aquí. Allá si no avisaste, pues no eres bienvenido, porque no es que no te quieran invitar, simplemente prepararon comida para la gente que hay ahí, ¿no? Entonces es muy diferente y por eso es que creo que México tiene su encanto. Justamente ahora que hago mis distancias y me pongo los audífonos y salgo a correr ahí en los bosques en Ámsterdam, pues me llevo mi teléfono, mi música, pongo mis audífonos y voy escuchando a Vicente Fernández y a los Tigres del Norte, y algo muy chistoso porque normalmente un corredor escucha música pues un poco más movida y todo eso, pero voy por ahí de las 3 horas o por el kilómetro 35, 40, y los últimos 5 kilómetros, me acuerdo la última vez ahí los iba escuchando a Tu Maldito Amor, ¿no? Como que no tiene mucho sentido, pero sí te inspira y te gusta, ¿no? A mí me gusta mucho la música mexicana. Yo siempre cuando voy a cualquier país me encanta divulgar y decir que soy mexicano, porque como lo decíamos hace un rato, de norte a sur, del Pacífico al Golfo de México, tenemos cosas maravillosas. Germán, ha sido para mí un placer estar contigo, conocerte, platicar, entrarme un poco a lo que ha sido toda tu carrera y conocerte, ¿no? Muchísimas gracias por concederme esta entrevista, gracias por permitirme platicar y enterarme y sentir esa emoción que se siente cuando ganas y cuando estás dentro de una competencia. Betty, es un orgullo haberte tenido aquí con nosotros en la Loma. Yo soy quien estoy agradecido por una razón. Creo que esto que estás contribuyendo no solamente es a conocer a nuestro país por dentro y por fuera, simplemente darle valor a lo que los mexicanos hacemos y que hacemos bien, y pues invitar a la gente a que haga deporte, se preocupe por su salud e invierta todo el tiempo que pueda. Es la mejor inversión. Muchísimas gracias. A ti. Te voy a dar un besito. Sí, muchas gracias por todo. A ti. Y nos vemos pronto, ¿eh? Sí. A ver si me vengo a entrenar acá a San Luis Potosí. No, hombre, nos echamos un maratón si gusta. Sin duda, ¿eh? Por lo menos los 10 los aguanto. Claro, no, padrísimo. Después de compartir tanto con Germán aquí en Te Quiero México, Te Quiero Limpio Cloralex, me quedo con la firme convicción de que es un corredor consentido, que sabe bien la importancia de la relación entre estado físico y mental, y que esto fue fundamental para el cumplimiento de sus metas.